El increíble viaje de Miriam, fe, caída y la revelación del plan divino de redención en Israel. En el tercer año de Joacim, cuando la opresión de los hebreos en Egipto alcanzaba su clímax, un susurro de esperanza comenzaba a surgir en los corazones de aquellos que añoraban la libertad. Miriam, hermana de Moisés y Aarón, era una joven dotada de valentía y fe inquebrantable. Desde su infancia, había sido testigo del sufrimiento de su pueblo, el pueblo de Israel, bajo la mano dura de sus opresores egipcios. Su espíritu ardía con fervor por la libertad y la salvación de los suyos, y a menudo sentía la voz del amor divino resonando en su interior, impulsándola a actuar. Recordaba vívidamente el día en que su madre la había enviado a vigilar a su hermano Moisés, quien había sido colocado entre los juncos, flotando suavemente en las aguas del Nilo. Fue un momento de suspenso, palabra de Dios que guiaba los pasos de un destino aún por revelarse. Miriam, acercándose con cautela, había observado cómo la hija del faraón encontró al niño. El corazón de la joven latía con emoción, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, Moisés estaba destinado a convertirse en el libertador de Israel. A medida que los años transcurrieron y los milagros de Dios se manifestaron, Miriam se convirtió en una figura central entre las mujeres hebreas. Su voz vibrante y su danza deslumbrante llenaban de valor a sus hermanas, especialmente el día en que cruzaron el Mar Rojo. Con la profundización del agua a un lado y la escuadra del ejército egipcio detrás, Dios había intervenido, mostrando su poder. Al llegar a la orilla, Miriam tomó un tambor y comenzó a cantar. Cantaré a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Sus palabras eran un eco de la paz divina, un recordatorio de que la verdadera liberación ya había comenzado. Sin embargo, el desierto en el que acamparon no solo era un lugar de descanso, sino también un escenario de pruebas. Con el tiempo, Miriam, llena de fervor y pasión, comenzó a cuestionar la autoridad de su hermano Moisés. ¿Acaso no era ella también una profetisa de Dios? La atmósfera se volvió tensa, y los murmullos comenzaron a hacerse eco entre el pueblo. Mientras las voces de queja se elevaban, Miriam no se percató de que su desafío no era solo hacia Moisés, sino contra el mismo orden divino. Aquel momento de orgullo sería seguido por las manos disciplinarias del Altísimo. Al instante, una lepra blanca apareció en su piel, un estigma que la separaba de la comunidad sagrada. En su soledad, el corazón de Miriam se quebrantó. Sintió el peso de su transgresión y su mente se llenó de dardos de culpa. Había fallado en su llamado. La vergüenza la consumía, pero la necesidad de su pueblo aún persistía en su pecho. El clamor de Israel llegó hasta los cielos, y Moisés, su hermano, clamó a Dios por su sanación. La súplica de amor resonó, y en ese momento, Dios, fiel a sus promesas, atendió la oración de su profeta. La restauración de Miriam fue un nuevo comienzo, una evidencia del amor redentor del Altísimo. A su regreso entre su pueblo, no solo se convirtió en un testimonio de la gracia divina, sino que también vio que ese desierto de pruebas había sido el escenario del primer acto de su verdadera misión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones.
Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Miriam, habiéndose encontrado con su propia fragilidad, comprendió que Dios tenía planes aún más grandes para ella y su pueblo. El desierto, lleno de tormentas y murmullos, se convirtió en el contexto donde el propósito divino empezaba a florecer. La pregunta persistía en el aire. ¿Qué nuevo papel jugaría Miriam en los tiempos venideros después de haber conocido el dolor y la restauración por la mano de Dios? Mientras el desierto aún susurraba la voz de Dios en cada amanecer, su viaje apenas comenzaba. Miriam, viendo cómo su pueblo deambulaba por el desierto, sintió un renovado ardor en su corazón. Las pruebas habían moldeado su espíritu y la habían llevado a una profunda reflexión sobre su lugar en el plano divino. Allí, rodeada de los clamorosos lamentos de Israel, un nuevo entendimiento emergió en su interior. Dios había escuchado sus necesidades, y la profecía que residía en su ser sería instrumental en la liberación de su pueblo. En los días que siguieron a su restauración, Miriam tomó la iniciativa de reunirse con las mujeres de Israel. Las miradas de temor y desesperación en sus rostros la impulsaron a hablar con audacia. «Hermanas», comenzó, su voz resonando en el aire caluroso, «nuestro Dios ha sido siempre fiel. Recordemos cómo nos salvó de la mano del faraón. Gran poder ha demostrado y aún hoy está entre nosotros. No hemos sido olvidados en este desierto». Mientras las palabras caían suavemente sobre el corazón de las mujeres, sus espíritus comenzaron a alzarse. Cada relato de los milagros que Dios había hecho en el pasado encendió una chispa de esperanza. Miriam compartió su experiencia, su quebrantamiento y el milagro de la restauración. Las mujeres, unidas por su fe, comenzaron a danzar una vez más, cantando himnos de alabanza a Yahvé, el Dios que les había liberado. Sin embargo, aunque la alegría de las mujeres era palpable, un nuevo desafío se cernía sobre ellas. Los enemigos de Israel, los cananeos y otros pueblos hostiles, acechaban desde los montes. La sombra de la guerra se posó sobre el campamento, y el miedo comenzó a devorar la esperanza que habían recuperado. Moisés, nuestro líder, debe ser fortalecido, pensó Miriam, recordando el peso de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. La voz del Señor había guiado cada uno de sus pasos, y ahora era vital que el líder del pueblo quedara en contacto con la dirección divina. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, Miriam buscó a Moisés. Rápidamente lo encontró, su rostro iluminado por la tenue luz de una antorcha. «Hermano», le habló con solidez, «debemos clamar a nuestro Dios. La batalla que se avecina no es solo contra carne y sangre, sino contra las fuerzas que desafían su autoridad». Moisés, reconociendo la sabiduría de su hermana, se arrodilló junto a ella. Juntos, elevaron su voz hacia el cielo suplicando: «Oh Yahvé, tú eres nuestra fortaleza y refugio. Permítenos ver tu salvación, como en el pasado. Danos valor para enfrentar lo que viene». La atmósfera a su alrededor se cargó de reverencia, y el viento pareció murmurar una respuesta. Esa misma noche, en la quietud del campamento, el Señor habló a Moisés: «He oído el clamor de mi pueblo. Dentro de unos días los devolveré a mi protección, y el enemigo caerá ante ellos. El camino que han de seguir estará marcado por mi presencia, y no os dejaré solos». Con el amanecer, Miriam se sintió rejuvenecida. Su papel como testigo de la fidelidad de Dios era solo un principio. Mientras las multitudes comenzaban a levantarse y prepararse, ella entendió que su vida iba más allá de sus propios desafíos. Se hallaba entrelazada con el destino de nación. Mientras la claridad del día se extendía, las voces de los israelitas resonaban de nuevo. Pero las palabras de Dios susurraban en su mente como un eco. Una revelación profunda comenzaba a tomar forma.
¿Cuál es la promesa que aún no he visto cumplida en este desierto?, se preguntaba. Había un giro inminente que estaba por revelarse. Y Miriam, con un corazón palpitante de anticipación, aguardaba la llegada de lo que sería una manifestación aún mayor del plan soberano de Dios. Podría ser que el desierto no era solo un lugar de tránsito, sino el escenario divino para la última transformación de su pueblo. La historia de Israel estaba a punto de despegar en una nueva dirección, y Miriam sería parte de esa asombrosa revelación. Los días avanzaban, y el campamento de Israel se llenaba de un palpable sentido de expectativa. Miriam sabía que la voz de Dios estaba detrás de cada susurro del viento y de cada latido en el corazón de su pueblo. A medida que los israelitas se preparaban para la batalla, su espíritu se unía al clamor único de la comunidad. Era un momento en el cual la fe debía ser más fuerte que el miedo y la unidad más poderosa que la división. Miriam se encontraba en el centro de la actividad, guiando a las mujeres y compartiendo historias de valor. Les recordó cómo, en el pasado, Dios había parteado el Mar Rojo, mientras que las aguas se alzaban como muros a su alrededor. Las mujeres la escuchaban con atención, quienes en sus corazones almacenaban los ecos de los antiguos milagros. Sin embargo, un día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un mensajero llegó al campamento. Su rostro pálido delataba la urgencia de su mensaje. «Los amalecitas atacan», gritó con voz entrecortada. Un murmullo de terror se esparció entre las multitudes. Miriam sintió como el temor comenzaba a borrar la esperanza en los rostros que antes relucían. El enemigo estaba a la vista, y el desierto, que había parecido tan prometedor, se tornaba en un escenario de inminente confrontación. La noticia del peligro despertó en Miriam un nuevo fervor. Fue a buscar a Moisés, quien, rodeado de líderes, discutía estrategias. Encontrándolo en medio del bullicio, ella se acercó y le manifestó con firmeza: «Es momento de actuar como nunca antes. El Señor nos ha prometido su salvación y debemos recordar su poder en cada situación desalentadora. ¿Por qué no levantas las manos hacia el cielo, como lo hiciste en tiempos pasados?» Moisés, con la necesidad de liderazgo palpable en su corazón, asintió. Los líderes de los israelitas se unieron a él mientras Miriam, con voz elevada, proclamaba: «Hoy es un día de lucha, pero también de vida. Si estamos unidos en fe, el Señor estará con nosotros, y el temor del enemigo no prevalecerá». Así, en aquel momento de solemnidad, Moisés levantó sus manos al cielo y clamó a Dios. Sus aliados junto a él elevaron sus corazones en oración, mientras el pueblo de Israel se preparaba para lo que sería un enfrentamiento crucial. Mientras caía la noche, la atmósfera estaba cargada de expectación. Las estrellas comenzaron a brillar intensamente, como si el mismo cielo apoyara a Israel en su tiempo de necesidad. En la soledad de su tienda, Moisés meditaba sobre la instrucción que el Señor le había dado. De pronto, una voz suave lo interrumpió. «Moisés, levántate y erige un altar a mí. Este altar será un recordatorio de mi alianza con Israel. En esta batalla, no solo vencerás a los amalecitas, sino que recibirás la promesa de que el nombre de Israel será grande en la tierra». Moisés, levantándose, entendió que cada palabra del Señor era la confirmación de que incluso en la oscuridad del desierto, Dios hacía brillar su luz de esperanza. Llevó la noticia a Miriam y al resto del pueblo, y la comunidad se unió en adoración y gratitud. Mientras se preparaban para el enfrentamiento, una paz sobrenatural comenzó a llenar los corazones de los israelitas. Ellos sabían que la batalla no era solo física, sino una lucha espiritual. Miriam, sintiendo la presencia de Dios en medio de ellos, cerró sus ojos en oración fervorosa. «Oh Yahvé,
maniesta tu gloria, y marca este día como uno de liberación y propósito. El día del enfrentamiento llegó, y el campamento estaba listo. Sin embargo, en su corazón, Miriam sabía que aún había más. La promesa de un destino aún mayor se cernía en el aire. ¿Qué más nos revelará el Señor en esta jornada?, se preguntó. Mientras los israelitas se alineaban, con Moisés en el frente, la promesa de una transformación divina estaba a punto de ser revelada. La historia de la redención de Israel estaba lejos de haber concluido. En el horizonte se perfilaba un propósito aún más grande del plan soberano de Dios, uno que resonaría a través de las generaciones. El gran día finalmente había llegado. El sol ascendía en el horizonte, iluminando el desierto con su luz dorada. Las tropas de Israel se posicionaron, alineadas en formación, listas para enfrentar a un enemigo que parecía abrumador. Moisés, con las manos en alto, clamaba a Dios mientras la multitud alineada a su alrededor susurraba oraciones al unísono. El eco de sus voces parecía mezclarse con el murmullo del viento, creando una atmósfera cargada de expectación y reverencia. Miriam estaba atenta a cada movimiento. Sus ojos se posaron en los amalecitas, que se acercaban como una nube oscura dispuesta a consumir a todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, en medio de la inminente tempestad, había una llama encendida en su corazón. El Señor peleará por nosotros, repetía, aferrándose a la certeza de la promesa divina. En ese momento, su fe brilló como una antorcha en la oscuridad. Mientras la batalla se intensificaba, los gritos de guerra resonaban y el sonido del metal chocando llenaba el aire. Miriam sintió una súbita revelación. No era solo el destino de su pueblo lo que estaba en juego, sino también el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El eco de los pactos antiguos vibraba en su interior, y se dio cuenta de que en cada sacrificio y en cada victoria que estaba por venir, había un significado más profundo. Consciente de esto, comenzó a dirigir a las mujeres, instándolas a alzar sus voces en alabanza, sabiendo que el clamor de su pueblo podría ser un canal para el poder de Dios. Mientras la batalla rugía, Moisés seguía con sus manos alzadas, como un puente entre el cielo y la tierra. Si su mano caía, Israel retrocedía, pero si se mantenía firme, la victoria era inminente. A medida que avanzaba el día, una extraña opresión comenzó a pesar sobre Moisés. Mentalmente repitió las palabras del Señor: cuando levantes tu mano tendrás la victoria. Sin embargo, el tiempo se deslizaba, y su carne clamaba por alivio. Viendo la lucha de Moisés, Aarón y Hur se apresuraron hacia él. «Ten, siéntate en esta roca», dijeron, mientras colocaban una piedra para que Moisés descansara, y juntos sostenían sus brazos. Así, con el apoyo de sus hermanos y su fe inquebrantable, Moisés se mantenía firme, y la batalla comenzó a girar a favor de Israel. Miriam, desde su lugar, se sintió fortalecida al ver la determinación de Moisés. Allí, bajo el calor abrasante del sol, gritó: «Adorad al Señor, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza». Las mujeres se unieron a su voz, formando un coro que resonó entre los muros de la inminente batalla. Su oración se elevaba como incienso, y la presencia de Dios comenzó a moverse en medio de ellas. Repentinamente un grito resonó en el aire. La victoria había llegado. Los amalecitas, desalentados por la mano de Dios que había estado sobre su pueblo, empezaron a retroceder, cayendo bajo la fuerza que les desafiaba. Miriam, llena de alegría, comprendió que aquel día se había escrito un nuevo capítulo en la historia de Israel, uno que testificaría el poder y la fidelidad de su Dios. Sin embargo, mientras la victoria resonaba y el pueblo celebraba, Miriam sintió un leve temblor en su corazón. Sabía que este triunfo era solo una parte del plan soberano de Dios, y que aún quedaban pruebas por delante. ¿Qué más tiene preparado el Señor?, se preguntó mientras las celebraciones comenzaban a calmarse.
En ese momento, la voz de Dios volvió a llegar a Moisés. Escribe este día como un memorial, porque lo que has visto no es solo victoria, sino el inicio de una gran redención que resonará a través de las generaciones. El eco de sus palabras dejó a todos en el campamento con una inquietante expectativa. Miriam miró hacia el horizonte, sintiendo que otro capítulo del plan divino estaba a punto de abrirse. Uno en el que su historia y la de su pueblo estaban entrelazadas en la vasta redención de Dios. ¿Qué nuevas revelaciones vendrían? Moisés, luego de haber escrito las instrucciones del Señor, se volvió hacia el pueblo, su rostro radiante de gratitud. «Hoy hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios», proclamó, mientras los israelitas se reunían a su alrededor, arrodillándose en adoración. A su lado Miriam, aún con el eco de sus palabras resonando en su corazón, comprendía que esta victoria no solo era un triunfo militar, sino un fulgor de esperanza en el camino hacia la tierra prometida. Mientras el viento del desierto soplaba suavemente, Miriam reflexionaba en silencio. Cada victoria traía consigo una nueva batalla, un ciclo que parecía inexorable. ¿Cómo es que nuestro Dios, que ha hecho maravillas entre nosotros, nos lleva de la esclavitud a la libertad? Y aún así, ¿debemos enfrentarnos a desafíos constantes? Pensaba, con el corazón dividido entre el júbilo y la incertidumbre. A medida que la multitud contemplaba a los amalecitas huyendo, algo inusual comenzó a suceder. Un profundo silencio se apoderó del campamento. Los rostros de los hombres mostraban no solo alivio, sino también un inquietante temor. La voz de Dios resonó nuevamente entre ellos, susurrando en el viento, y un escalofrío recorrió la multitud. No solo han sido librados de sus enemigos, sino que un nuevo camino se abre ante ustedes, dijo el Señor a través de Moisés. Entonces, en medio de este viento que parecía traicionar el tiempo y espacio, una nube apareció en el cielo, oscura y profunda como la noche. Los hombres miraron hacia arriba, como si la vista de la nube prodigiosa les infundiera tanto temor como asombro. Y al mirar hacia donde ésta se posicionaba, vieron que iluminaba el sendero por el que debían seguir. Su viaje hacia lo desconocido estaba marcado por el poder de Dios. Miriam, sintiéndose impulsada por el Espíritu, se levantó de entre las mujeres que aún celebraban. «Oh pueblo de Israel, no solo somos liberados, sino elegidos para ser portadores de su gloria», exclamó, su voz resonando con fervor. «Las aguas se abrirán, el maná caerá del cielo, y nuestro Dios estará con nosotros en cada paso. Debemos recordar que a través de la sombra y la luz, su promesa nos guiará». Los israelitas, al escuchar su llamado, comenzaron a murmurar entre ellos, la duda rápidamente transformándose en un ferviente clamor de unión y fe. Sin embargo, en su interior, un resplandor de incomprensión se encendió. Las palabras de Miriam eran tan poderosas como inquietantes, y la sombra de lo desconocido amenazaba su seguridad recién ganada. Mientras tanto, el corazón de Moisés estaba atado en oración. «Señor», suplicó, «dame sabiduría para guiar a este pueblo. Tu gran poder ha sido manifestado hoy, pero los retos que se avecinan serán más difíciles. Hazme entender el camino que has trazado para ellos y para mí». La nube en el cielo se disipó gradualmente, y con la luz del sol iluminando la escena, un silencio reverente se extendió como un manto entre el pueblo. Justo entonces, las palabras del Señor llegaron nuevamente a Moisés, llenas de autoridad. «Cuando te enfrentes a las pruebas, no olvides el pacto que hice con tu padre Abraham. Cada paso en la incertidumbre te llevará a la plenitud de mi promesa». Al escuchar esto, un nuevo sentido de propósito cobró vida en el corazón de Miriam. «Las maravillas de Dios son solo el comienzo», murmuró para sí misma, preparando su espíritu para lo que estaba por venir.
Mientras los israelitas volvían a sus campamentos, cada uno perdido en sus pensamientos, la revelación comenzaba a tomar forma. En el horizonte, el futuro se presentaba como un gran misterio, un desafío lleno de la promesa del Señor. Miriam, mirando hacia adelante con una mezcla de temor y esperanza, entendió que lo que se avecinaba sería el verdadero testimonio de su fe. ¿Qué más tiene preparado el Señor?, se preguntó, sabiendo que la respuesta solo podría revelarse en el camino. Con la luz del nuevo día bañando el campamento, el pueblo de Israel comenzó a levantarse, sus corazones latiendo al compás de las promesas que resonaban en sus almas. Miriam, aún asombrada por la revelación del Señor, se movía entre las tiendas, buscando aliento en cada rostro familiar. La emoción era palpable, pero la ansiedad también palpitaba en el aire. ¿Qué desafíos nos esperan?, se preguntaban, mientras los rumores de lo que estaba por venir comenzaban a tomar fuerza. Mientras tanto, Moisés se retiró a apartarse. En la soledad del desierto, alejado de la multitud, la voz de Dios reverberaba en su mente. Tú, Moisés, eres mi elegido. Debes preparar a este pueblo para su destino. El peso de la responsabilidad lo envolvía como un manto pesado, y sus rodillas se doblaron en la arena. Señor, ¿cómo podrán escucharme? Son un pueblo endurecido, temeroso de lo que no conocen. Clamó en su corazón. Dios le respondió, con una claridad que iluminó su ser. Yo estaré contigo, Moisés. Escoge a hombres valientes y sabios. Juntos, los guiarán a las aguas de la prueba y la revelación. De repente, la brisa suave trajo consigo murmullos que llegaban del campamento. Los israelitas estaban listos para escuchar, y él debía hablar. Reuniendo el valor que solo el Señor podía proveer, Moisés se presentó ante el pueblo. Oigan, oh Israel, así dice el Señor. He escuchado sus lamentos y he visto su sufrimiento. A pesar de los desafíos, los guiaré a la tierra prometida, un lugar de abundancia, una herencia eterna. Su voz resonó con firmeza, y la multitud, cautivada, calló. Las palabras caían como maná sobre sus corazones hambrientos de fe. Miriam, que escuchaba desde un lado, sintió que su espíritu se encendía con un nuevo fervor. Se acercó junto con otros líderes y alzó una voz unificada. El Señor nos dará la victoria, y todo lo que salga de sus labios será como el fuego que purifica. Debemos estar preparados, porque como la nube nos guiará, también su presencia será nuestra fortaleza. La emoción se avivaba. Algunos levantaban las manos en alabanza, mientras otros se tornaban reflexivos, preguntándose qué pruebas estaban por venir. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Miriam notó una sombra dibujándose en el horizonte. Un eco de advertencia susurró entre las multitudes. Mientras las familias se aferraban a la esperanza, un temblor comenzó a surgir en el corazón de aquellos que conocían las historias de generaciones pasadas. Estábamos mejor en Egipto. No nos estaba yendo mejor bajo el yugo de aquellos que conocíamos, murmuraban algunos. En medio del furor, Miriam se sintió llamada a elevar su voz nuevamente. No, pueblo, no podemos mirar atrás. Nuestro Dios ha sido fiel, y su propósito nos llama hacia adelante. Recuerden lo que Él ha hecho. Ha derribado a nuestros enemigos y nos ha liberado para su gloria. Cada paso en esta jornada es un paso hacia la promesa que hizo a nuestros padres. La tensión se cortaba en el aire, como el viento que soplaba a su alrededor. Los hombres y mujeres empezaron a comprometerse a tener fe, pero en el fondo, el temor seguía latente. En ese momento, Moisés sintió que la atmósfera cambiaba. Una sombra oscura parecía deslizarse, dejando un rastro de duda. «Esperen», pronunció Moisés, su mirada escrutando las caras de la multitud. «No se dejen llevar por el temor ni el desánimo.
recuerden que el Señor ha conducido este viaje y cada desafío es parte de su plan perfecto. La voz de Dios resonó nuevamente en su corazón como un trueno distante. El camino será largo y arduo, pero las pruebas serán el fuego que purifique su fe. Deben estar listos para el desierto y para el maná del cielo, porque lo que están por experimentar será tan grandioso que superará toda comprensión. Así, con el corazón dividido entre la alegría y la ansiedad, Miriam miró nuevamente el horizonte, sintiendo el peso del destino inminente. Dios tiene un plan, se recordó a sí misma, y lo que viene es solo el principio de sus gloriosas obras entre nosotros. Cuando el silencio aunaba la escena, una nueva revelación empezó a surgir en su espíritu. ¿Qué es lo que realmente el Señor está preparando para nosotros? ¿Cuál será el impacto de nuestras decisiones? En ese momento, el camino hacia la promesa se encontró con el misterio de lo divino, y un nuevo desafío aguardaba entre las sombras. El futuro se acercaba, lleno de promesas, pruebas y la soberanía de Dios. Con la primera luz del día aún reflejándose sobre las dunas, el pueblo de Israel comenzó a organizarse en su campamento. Los rostros, aún marcados por las lágrimas de la liberación, se iluminaron con la esperanza renovada. Moisés, erguido como un faro de autoridad y confianza, miraba más allá del horizonte, donde la sombra amenazante aún parecía acechar como un recordatorio de los peligros que los aguardaban. Juntos, habló, su voz resonando en la expectante multitud. Deberemos asumir las cargas de este camino. Todos nosotros en unidad seremos un pueblo testigo de la gloria de Dios. Como el fuego purificante, nuestras almas serán moldeadas como el oro. Mientras tanto Miriam, llena de fervor, se sintió impulsada a recordar al pueblo las maravillas que habían presenciado. Escuchen, miren cómo nuestras cadenas han sido rotas y cómo el mar se ha abierto ante nosotros. No debe existir en nuestros corazones la tentación de regresar a Egipto. Avancemos hacia la tierra que fluye con leche y miel. Sus palabras, como chispas de un fuego encendido, inspiraron a muchos, pero también despertaron dudas en algunas almas temerosas. Mientras el sol ascendía, comenzó a circular entre los israelitas la instrucción divina de Moisés. Reúnanse al atardecer, y en esta noche recordaremos la fidelidad de nuestro Dios. Esta convocatoria fue recibida con mezclas de esperanza y ansiedad. Al caer la tarde, los campamentos se llenaron de murmullos, oraciones y preparativos. En la oscuridad, el fuego del altar brilló intensamente. Moisés dirigió la liturgia uno por uno. Los hombres y mujeres compartieron sus temores y sus esperanzas. La atmósfera se cargó de una energía palpable, y los corazones de los presentes danzaban entre la fe y la duda. El eco de las historias de los ancianos resonaba fuertemente, recordando las promesas de liberar a Israel del servidumbre y llevarlo a la tierra prometida. Pero una inquietud oscura se enraizaba en los corazones de algunos. ¿Cuál es el verdadero propósito de este camino?, preguntó un anciano con voz temblorosa. ¿Nos conducen a nuevas cadenas? ¿Es esto parte de un plan divino que ni siquiera entendemos? El silencio que siguió fue abrumador. Miriam, dándose cuenta de que la fe colectiva pendía de un hilo, empleó su voz como instrumento divino de ánimo. Pueblo, escuchen mi clamor. Al recordarnos el poder de nuestro Dios, no debemos permitir que la incertidumbre nos hunda. Él nos ha prometido un futuro, y avanza con nosotros, nos encaminará a través de lo desconocido, para que seamos un pueblo de su pacto. Mientras las llamas del fuego danzaban, los israelitas comenzaron a unirse en oración. Las voces se alzaron hacia el cielo, invocando la misericordia y la dirección del Altísimo. En este clamor, la presencia de Dios descendió como una nube, llenando el espacio con alerta y reverencia. En lo profundo de su espíritu,
Moisés comenzó a entender el peso del momento. La visión revelada de Dios comenzó a aflorar en su mente. Es el tiempo para que el pueblo confíe, reflexionó. La prueba de su fe es el camino hacia su sanidad. Un nuevo anhelo ardía en su interior. Cuando finalmente cruzamos el umbral de la tierra prometida, su fe será la herencia que pasarán a sus hijos, sus oraciones, el legado que sostendrá a las generaciones. La noche avanzó, y mientras los israelitas oraban, una voz aún más fuerte resonó en el corazón de Moisés. Pronto conocerás mi propósito y podrás guiar a tu pueblo no solo con la fe, sino con la certeza de quién soy. Recuerda, Moisés, que no solo te has convertido en un líder. Eres parte de un plan eterno, donde cada prueba será transformada en una oportunidad para mostrar mi gloria. Con estas palabras impregnadas en su ser, Moisés espió el futuro con ansias. ¿Qué nuevas maravillas prepara el Señor para nosotros?, pensó, mientras sus ojos se fijaban en el horizonte, donde las estrellas comenzaban a asomarse. En el oscuro manto de la noche, la revelación del plan divino comenzó a desvelarse. Había más que solo la tierra prometida, más que solo la liberación. Había un llamado a ser el pueblo de Dios a través de las generaciones, y un nuevo amanecer aguardaba tras la prueba, como polvo dorado en el fondo del desierto. Moisés se mantuvo en pie, su corazón palpitante resonando con las palabras que había recibido. Con determinación renovada, se dirigió al pueblo que aguardaba ansioso. Escuchen al Dios que nos ha traído hasta aquí. Él ha confirmado su pacto con nosotros. No somos simples viajeros, somos un pueblo escogido, un reflejo de su gloria en medio de las naciones. Los israelitas, inspirados por estas palabras, comenzaron a murmurar entre ellos, alzando sus voces en adoración. Miriam, iluminada por el fervor del momento, tomó su tambor y comenzó a danzar. Su alegría era contagiosa, y pronto los demás la acompañaron, formando un círculo de alabanza. La melodía de su celebración resonaba en el aire como fragancia dulce que se elevaba al cielo, pero a medida que danzaban, el viento comenzó a cambiar. Una noche oscura se cernía sobre ellos, trayendo consigo temores ocultos. ¿Qué pasará cuando la comida se agote?, murmuró un joven, su voz impregnada de inquietud. ¿Y si encontramos enemigos en el camino? Miriam, sintiendo la ansiedad en el aire, se detuvo de su danza. Miró a los que la rodeaban y exclamó: «No olvidemos el brazo poderoso de nuestro Dios que nos ha guiado. Aún en el desierto, Él proveerá». Sin embargo, su propia voz tembló ligeramente, traicionando la inquietud que también en ella se aferraba. Aquella noche, mientras el campamento buscaba descanso, las estrellas parecían brillar con una intensidad casi inusual. Moisés se apartó del bullicio, buscando una conexión más profunda con Dios. En las sombras, la voz del Señor volvió a resonar en su corazón. «Moisés, he escuchado los clamorosos gritos de mi pueblo. Prepararé una senda donde no hay camino, y proveeré maná del cielo. Ellos deben saber que no solo se alimentarán de pan, sino de cada palabra que sale de mi boca. ¿Y qué de las pruebas que hemos de enfrentar?», preguntó Moisés en su espíritu, sintiendo la carga del liderazgo sobre sus hombros. «¿Cómo podrán entender tu camino?». «No temas, Moisés», respondió la voz. «Cada desafío que encuentren será un paso hacia la transformación. Las pruebas de su fe llevarán a la pureza del oro. No solo los estás guiando hacia una tierra prometida, estás conduciéndolos a un entendimiento profundo de quién soy». Con la llegada del nuevo día, la apariencia del campamento cambiaba. Desde el amanecer, nubes pesadas comenzaron a formarse en el horizonte, sugiriendo tormenta. Moisés reunió a los líderes de las tribus y habló con seriedad. «Este camino requerirá unidad y valentía. Pronto enfrentaremos tiempos difíciles y cada uno de ustedes será llamado a contribuir con su fe.
Mientras las palabras de Moisés reverberaban en los corazones de los ancianos y jóvenes, el pueblo tuvo su primera visión del peligro. En sus muros de campamento se avistaron figuras en la distancia. Banderas del antiguo enemigo se agitaron con el viento, y ruidos de guerra llegaron a sus oídos. Los corazones se llenaron de terror. «Han venido por nosotros», gritó uno de los hombres, su voz quebrantada por el miedo. «Regresaremos a Egipto, eso es lo que haremos». Otros lo siguieron, ignorando los exhortos de Miriam y Moisés, quienes clamaban por recordar la promesa de Dios. «No temáis», les dijo Moisés mientras el desánimo amenazaba con consumirlos. «Lo que estamos a punto de enfrentar es parte del plan soberano del Señor. Él ha prometido que nos guiará a través del fuego, y si permanecemos firmes, veremos la gloria de su mano de salvación». El pueblo se detuvo, con sus rostros marcados por la incertidumbre. Mirando más allá del horizonte, donde la luz comenzaba a desdibujar la oscuridad, un nuevo brillo surgía. La promesa de depender completamente de Dios estaba a punto de manifestarse, pero la elección debía hacerse. Aquella tormenta que se acercaba no solo traía vientos de confusión, sino también la oportunidad de demostrar fe en medio de la oposición. El tiempo estaba cerca, y el plan eterno de Dios se desplegaría, dejando a todos preguntándose qué nuevos milagros y revelaciones esperaban por llegar. ¿Sería este el momento donde su fe finalmente florecería, o cederían a las sombras del temor? Así, el pueblo se contuvo al borde de una revelación que cambiaría su destino. El aire era pesado y cargado de incertidumbre, mientras los israelitas miraban la distancia cada vez más amenazante. Moisés, consciente del desasosiego que reinaba en el corazón de su pueblo, se dirigió a ellos una vez más. «Hermanos, levantad vuestros ojos. No solo venimos a ser libres, sino a vivir en la plenitud del Dios que nos ha prometido un futuro glorioso. La tierra prometida por Él es nuestra, y será un lugar donde fluya leche y miel». Los murmullos titubearon un momento. Algunos se aferraban a la esperanza, mientras que otros retrocedían por temor a lo incierto. Miriam tomó la iniciativa, su tambor resonando con un llamado a la unidad y la valentía. «No cedamos, pueblo. Recordemos el mar que se partió y cómo nos liberó de la opresión. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación». Mientras sus palabras iluminaban las sombras que se colaban en el alma de los israelitas, el cielo se oscureció aún más, y un trueno lejano retumbó, como si la misma creación reconociera la lucha entre el miedo y la fe. Hubo un silencio profundo, como si la naturaleza misma esperara un pronunciamiento divino. Moisés, sintiendo la presión sobre su espíritu, se apartó nuevamente, buscando la dirección del Altísimo. Clamó a Dios con fervor, deseando entender el propósito detrás de la oscuridad que se acercaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó en su corazón, sintiendo que el peso de la responsabilidad se tornaba casi abrumador. «Confía en mí, Moisés», respondió la voz del Señor en su mente. «Esta batalla no es tuya, sino mía. Permite que mi gloria se manifieste. La tierra prometida no solo es un lugar, es la realización de mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que has vivido, cada prueba y cada angustia, son parte de un gran relato que estoy escribiendo, donde mi poder será evidente». El líder volvió junto al pueblo, su semblante resplandecía con la luz de la revelación divina. El temor que ven en el horizonte es solo un velo de lo que Dios es capaz de hacer. Estemos preparados, porque ahí, en el borde de la batalla, veremos la mano de nuestro Señor y su salvación. Nos enfrentaremos al enemigo no con espadas, sino con la fuerza de nuestra fe. Los israelitas comenzaron a alzarse, como llama en la brisa, un espíritu de resistencia surgiendo en sus corazones.
El miedo comenzaba a ser reemplazado por un atisbo de confianza en el poderoso Dios que los había guiado. Miriam levantó su tambor nuevamente, pulsando un ritmo de valentía, mientras el pueblo se unía a la danza de la fe. Pero mientras la esperanza se extendía, también lo hacía la oscuridad. Desde el otro lado del campamento, las tropas egipcias comenzaban a moverse. Sus marchas resonaban como un eco ominoso. Moisés, notando la cercanía del enemigo, dirigió su mirada hacia el mar. «¿Qué haremos ahora, Señor? Las aguas parecen un obstáculo insuperable». Y así, el rugido de las olas se hacía sentir, lanzando serias preguntas a su espíritu. ¿Los llevaría Dios a la muerte? ¿O había una promesa oculta que aún no habían visto? La inquietud erguía su cuello. Todavía proclama de Israel: «Esta no es el fin, sino el inicio del verdadero reconocimiento de quién soy». Resonó la voz de Dios en su corazón. «Moisés, extiende tu vara sobre el mar, y verás cómo abriré un camino en medio de las aguas». Aquel mandato llenó de asombro el corazón del líder, y dando un paso hacia adelante, Moisés se volvió al pueblo y recordó: «En el día de la prueba, nuestro Dios será una columna de fuego y nube. No es tiempo de retroceder. Es hora de avanzar hacia lo desconocido, con la promesa de su gracia acompañándonos». La decisión fue tomada. La fe, agudizada por la adversidad, se apoderó de cada alma. El pueblo, a unísono, comenzó a marchar dirigidos por la voz de Dios, mientras el eco de la tormenta se mezclaba con el tamborileo de sus corazones. Sin embargo, lo que estaba por suceder estaba más allá de su entendimiento. El mar se abriría, pero también se desatarían revelaciones que cambiarían para siempre el destino del pueblo de Israel. Mientras se acercaban a las aguas, se perfilaban misterios eternos, resonando con las promesas divinas de redención. ¿Quiénes serían ellos después de que cruzaran el umbral del mar? La historia aguardaba, y el cumplimiento del plan soberano de Dios estaba cada vez más cerca. El mar rugía ante ellos, un abismo de aguas que parecían desafiar la esperanza de los israelitas. Cada rostro reflejaba una mezcla de valentía y temor. Moisés, con el aliento entrecortado, levantó su vara al cielo, un gesto que encapsulaba la obediencia y el desafío hacia lo que parecía imposible. Con una voz resonante, proclamó: «Pueblo de Israel, escuchadme, no temáis, porque hoy el Señor mostrará su gloria y su salvación ante nuestros ojos. La victoria está en la fe y el poder de nuestro Dios». Aquel grito reverberó, y los corazones comenzaron a latir como un solo cuerpo. Miriam, observando a su hermano, sintió una oleada de fe encender su alma. «Cruzaremos este mar, y todo lo que hemos vivido será transformado en un testimonio de la fidelidad del Señor», murmuró mientras su tambor resonaba en un ritmo de alabanza. Las mujeres y los hombres comenzaron a unirse, murmullos de clave esperanza mezclándose con los vientos impetuosos. Con el amanecer brillando tenuemente, el ambiente a su alrededor cambió. La nube que había sido su guía se precipitó, cubriendo el campamento y formando un potente muro entre ellos y los egipcios. Moisés, sintiendo el poder del momento, extendió su vara hacia el mar. «Se abre camino», exclamó, y el aire vibró con una devoción sagrada. Como si la misma creación respondiera a la orden divina, las aguas comenzaron a dividirse lentamente, creando un paso a través de las olas enfurecidas. La tierra expuesta se secó bajo los pies de los israelitas, y el camino frente a ellos se alzó como una salvaguarda de esperanza. Los murmullos de incredulidad en las filas humanos se convirtieron en gritos de asombro. «¡Miren! ¡El mar rojo se ha abierto!». Los israelitas comenzaron a cruzar, uno a uno, siguiendo el liderazgo de Moisés. Con cada paso la fe resonaba en sus corazones.
A medida que avanzaban, el miedo se desvanecía como el reflejo de la luz en la superficie del agua. Miriam, danzando a su lado, sintió la alegría brotar en su ser. «Cantaré a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente», proclamó, y su voz se unió al coro de aclamaciones que llenaba el aire. Sin embargo, a lo lejos, los ejércitos egipcios, con sus corazones endurecidos, se lanzaban tras ellos, intentando alcanzar a los hebreos que escapaban de la esclavitud. La malicia del faraón no se había doblegado, y la sombra del pasado aún amenazaba. Miriam, al mirar atrás, sintió el temor colarse en su pecho, pero su espíritu se fortaleció al recordar la promesa de Dios. «No podemos mirar atrás», gritó con fervor. «Dios nos ha liberado y el pasado no regresará». Las mujeres, inspiradas por su valentía, comenzaron a levantar sus manos y a clamar. «Nosotros somos el pueblo de Dios, fuertes y valientes. Nuestras almas han sido renovadas por su poder». Cuando finalmente habían cruzado a salvo el mar, Moisés volvió su mirada hacia las aguas que aún continuaban dividiéndose. «Dios, revela tu poder una vez más», clamó, y la voz del Señor resonó en su mente. «Extiende tu vara nuevamente». Al obedecer, el mar se cerró sobre los egipcios en un poderoso despliegue de justicia divina. Las aguas tragaron a los enemigos, culminando un acto de liberación. Los gritos de guerra egipcios se apagaron, y el silencio se apoderó del aire. Allí, en la orilla del mar, el pueblo de Israel se detuvo, mirando hacia el vasto horizonte con corazones rebosantes de alabanza y temor reverente. «El Señor ha hecho maravillas entre nosotros», exclamó Miriam, mientras la multitud comenzaba a celebrar. El campamento se llenó de danzas, cánticos y alabanzas. A través de su voz, Miriam clamó: «Cantaré a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». La escena se convirtió en una exaltación de adoración. Todo el pueblo se unió en un himno de gratitud. Pero entre los ecos de la alegría, una pregunta se gestaba en el corazón de Miriam. ¿Qué significa todo esto, oh Señor? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta liberación? La respuesta llegó, suave y sutil. Era un recordatorio divino de que la historia aún no había terminado. La travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Había un camino que recorrer, lleno de pruebas que forjarían el carácter del pueblo de Dios. Con cada paso, ellos se acercarían a conocer más de su poder y su gloria. El mar se había abierto, pero las puertas hacia una nueva vida serían llevadas por lecciones de fe, encuentros con el Señor y un profundo entendimiento del pacto que habían recibido. Así, mientras los ecos de sus alabanzas se elevaban, el cielo parecía responder al clamor de sus hijos. Miriam se sintió invadida por una expectación nueva. La revelación de que lo que habían presenciado era solo el comienzo de un gran propósito. ¿Qué más tiene en su plan soberano, oh Dios?, se preguntó, con la fe reluciendo en su corazón. Las promesas de Dios estaban en el horizonte, aún por descubrir. Mientras la celebración se extendía, un nuevo capítulo del viaje de Israel se tejía a través del tiempo. Lo que estaba por venir sería más grande de lo que jamás habían imaginado, llevando a todos a un significado mucho más profundo que el simple acto de cruzar el mar. Y así, mirando el camino por delante, Miriam sabía que la revelación del plan divino de redención se desplegaría ante ellos. Y ese destino no solo sería para ellos, sino para todas las generaciones venideras.